Siempre nos enseñaron a temer a ciertos animales, a despreciarlos, a mirarlos como errores de la naturaleza. Pero si desaparecieran mañana, todo esto colapsaría. La pregunta es inquietante. ¿Y si los verdaderos pilares de la sabana fueran precisamente los que más rechazamos? A veces me pregunto en qué momento aprendimos a mirar la naturaleza de una forma tan simplificada, cuando empezamos a dividirla en depredadores nobles y criaturas despreciables. Lo pensé por primera vez aquí, en la sabana africana, bajo un sol que no perdona y un silencio que pesa más que el calor. No vi nada al principio, solo hierba dorada meciéndose con el viento y polvo rojo suspendido en el aire. Entonces ocurrió. Un sonido áspero, quebrado, casi una carcajada. No era un rugido majestuoso ni un grito de guerra, era una risa incómoda, una risa que no celebra sino que advierte. Me quedé quieto, porque ese sonido no provoca curiosidad, provoca rechazo, y sin embargo algo dentro de mí me obligó a escuchar mejor. Durante años pensé lo mismo que muchos, que esa risa pertenecía a los márgenes del mundo salvaje, a los que llegan tarde, a los que se alimentan de lo que otros dejan atrás, a los que sobreviven sin honor. Pero allí, en ese instante, me asaltó una duda sincera, casi incómoda. ¿Y si esa risa no fuera señal de debilidad, sino de permanencia? Mientras avanzaba despacio, con cuidado de no romper el equilibrio invisible del lugar, empecé a notar algo más. No era solo una voz, era presencia. Sombras que se movían con una seguridad inquietante, ojos que observaban desde distintos puntos, como si el terreno entero estuviera siendo leído, calculado, anticipado. La sabana que solemos imaginar como un caos brutal parecía de pronto un tablero, y alguien estaba jugando muy bien. Recuerdo haber pensado, si estas criaturas fueran realmente tan insignificantes como creemos, ¿por qué siempre están aquí, en la sequía, después de las cacerías, cuando otros desaparecen, cuando la tierra se vuelve hostil? No había gloria en sus movimientos, no había gestos innecesarios, solo eficacia, solo resistencia. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me incomodó aún más. Quizá el problema no estaba en ellos, sino en la forma en que nosotros decidimos mirar. Seguimos avanzando, sí, digo seguimos, porque si estás escuchando esto ya estás aquí conmigo, y el paisaje empezó a cambiar, sin que nada pareciera moverse. Ese es el truco de este lugar. Nada ocurre de golpe, todo se prepara en silencio.
Pensé en cuántas veces hemos contado historias del mundo salvaje como si fueran cuentos simples. El rey, el villano, el héroe veloz, el cobarde oportunista. Pero la sabana no cuenta historias así. La sabana no se interesa por la reputación. Aquí solo importa una cosa: quién permanece cuando el agua escasea, cuando los cachorros no sobreviven, cuando la caza falla, cuando nadie aplaude. Y esa risa volvió a escucharse, más cerca esta vez. No era burla, era comunicación, una señal que decía: seguimos aquí. Me pregunté cuántas veces habíamos confundido la incomodidad con desprecio, cuántas veces habíamos llamado cruel a lo que simplemente es necesario, cuántas veces habíamos ignorado a quienes sostienen el equilibrio porque no encajan en nuestra idea de belleza. En ese momento entendí que este viaje no iba a tratar solo de animales, iba a tratar de mirar de nuevo, de quedarnos un poco más, de no apartar la vista cuando la historia se vuelve áspera. Porque si algo he aprendido caminando por estos paisajes, es esto: la vida no siempre se presenta de forma elegante. A veces se ríe, a veces incomoda, y aún así sostiene todo lo demás. Si tú también has sentido esa curiosidad incómoda, si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las criaturas que preferimos no mirar demasiado, te invito a quedarte. Este canal es mi forma de seguir haciendo preguntas, de caminar sin respuestas cerradas y de explorar el mundo salvaje como un compañero, no como un juez. Si quieres seguir este viaje conmigo, si quieres aprender a observar sin prejuicios y escuchar incluso las voces más incómodas de la naturaleza, suscríbete al canal. Todavía queda mucho por descubrir, y esto apenas acaba de empezar. Y mientras ese sonido áspero seguía flotando en el aire, empecé a darme cuenta de algo que me incomodó más de lo que esperaba. Crecimos aprendiendo a amar solo a ciertos animales, a admirar a unos y a tolerar a otros, y a rechazar casi sin pensarlo a los que no encajan en la imagen que nos resulta cómoda. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de las hienas cuando era niño. Siempre venían acompañadas de la misma idea: oportunistas, cobardes, ladronas. Nunca protagonistas, nunca dignas de respeto. Y lo curioso es que esa idea no nació aquí en la sabana. Nació lejos, en historias contadas por humanos para humanos. Aquí, en cambio, nadie parece preocupado por la reputación. Mientras avanzaba observando cómo esas figuras moteadas se movían con una seguridad desconcertante, me sorprendí pensando en cuántas veces había repetido ese prejuicio sin cuestionarlo. Cuántas veces había aceptado una etiqueta solo porque era fácil de recordar. No vi torpeza, no vi caos, vi paciencia. Vi cómo se detenían, cómo esperaban, cómo cada movimiento parecía tener un propósito, aunque yo todavía no fuera capaz de entenderlo. Y entonces pensé en otros animales que cargan con el mismo destino. Los perros salvajes africanos, por ejemplo. ¿Cuántas veces los he oído describir como brutales, despiadados, casi como una anomalía dentro del mundo natural? Y sin embargo, cuando los observas con atención, descubres algo inquietante. No actúan por impulso, actúan por acuerdo. Nada en ellos parece improvisado. Una mirada basta, un cambio de dirección,
un silencio compartido. Me di cuenta de que en el fondo lo que más nos molesta de estos animales no es su violencia, es su eficiencia. Porque no hay espectáculo, no hay dramatismo innecesario, no hay gestos que podamos romantizar fácilmente. Solo hay resultado. Y eso nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Pensé entonces en el lobo, en el buitre, en el tejón de miel, en todos esos animales que aparecen siempre en el margen de los relatos. Los que llegan cuando la sangre ya está en la tierra. Los que limpian, reciclan, resisten. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que la supervivencia no siempre es elegante? Tal vez porque preferimos historias simples, con héroes claros, con villanos definidos, con un orden moral que se parezca al nuestro. Pero la sabana no funciona así. Aquí un animal puede ser cazador por la mañana y presa al anochecer. Puede perder a una cría y seguir caminando. Puede fallar 10 veces y triunfar una sola, y eso basta. Mientras observaba sentí algo parecido a una vergüenza silenciosa, no por lo que estos animales hacen, sino por lo rápido que nosotros los juzgamos. Porque llamarlos crueles es fácil cuando no somos nosotros quienes debemos comer hoy o morir mañana. Porque llamarlos carroñeros nos permite olvidar que la muerte también necesita un orden. Empecé a entender que estas especies no sobreviven a pesar de ser despreciadas. Sobreviven porque no dependen de ser aceptadas. No buscan aplausos, no buscan aprobación, no buscan simpatía. Buscan continuidad. Y quizá por eso están siempre ahí, cuando la sequía aprieta, cuando las grandes manadas migran, cuando los depredadores más admirados fallan. En ese momento, una pregunta empezó a tomar forma dentro de mí, lenta pero insistente. No era una pregunta científica, era una pregunta humana. ¿Qué pasaría si un día estos animales dejaran de existir? No los grandes íconos, no los que llenan portadas y documentales, sino estos, los incómodos, los ignorados, los que sostienen lo que nadie quiere mirar. La sabana seguiría pareciendo la misma durante un tiempo. El sol saldría igual, la hierba crecería igual. Pero algo en silencio empezaría a romperse. Y lo inquietante es que quizá no nos daríamos cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Fue ahí cuando entendí que este viaje no iba a tratar de defender a ningún animal en particular. Iba a tratar de cuestionar la forma en que miramos. Porque a veces lo que creemos entender del mundo salvaje dice más de nosotros que de la naturaleza misma. Y con esa pregunta todavía resonando en mi cabeza, la sabana decidió responderme a su manera. Aquí no hay pausas largas para reflexionar. La vida avanza empujada por la necesidad, no por las ideas. Lo vi una y otra vez en los días que siguieron. La caza no era un momento aislado, era solo el inicio de una cadena mucho más larga. Una persecución breve, una caída violenta, y luego el silencio tenso que siempre llega después. Pensé que ahí terminaba la historia. Me equivoqué. Antes de que la sangre se secara sobre la tierra, ya había miradas en el horizonte, oídos atentos, narices leyendo el aire como si fuera un mapa invisible.
La sabana nunca permite que algo quede quieto demasiado tiempo. Mientras observaba, me di cuenta de que el verdadero combate no era solo contra la presa, era contra el cansancio, contra el calor que quema los pulmones, contra el hambre que no espera a mañana. Vi cómo una manada se movía kilómetros enteros sin descanso, no por ambición, sino porque quedarse quietos significaba desaparecer. Vi cómo una cría rezagada cambiaba el destino de toda una jornada, cómo una distracción mínima podía costar una vida. Y también vi la otra cara, la que casi nunca se cuenta, la de las pérdidas. Una cría que no vuelve al refugio, un cuerpo pequeño que queda atrás mientras el grupo sigue avanzando. Nadie se detiene demasiado. No hay rituales. No hay despedidas largas. Al principio me pareció frío. Después entendí que era la única forma de continuar. Aquí el apego excesivo mata. Mientras caminaba entre huellas recientes y restos dispersos, empecé a notar algo que me inquietó profundamente. Estas especies no solo cazan juntas, sufren juntas, se adaptan juntas, fracasan juntas. Cuando una cacería falla, no hay reproches visibles, solo un cambio de rumbo. Cuando el botín es robado por otros depredadores más grandes, no hay rabia inútil, hay retirada. Y al poco tiempo, otro intento. Eso me hizo pensar en lo poco que entendemos la palabra resistencia. No es aguantar sin romperse, es saber cuándo insistir y cuándo soltar. Vi cuerpos exhaustos, seguir avanzando porque quedarse atrás no es una opción. Vi hembras proteger a crías que no eran suyas. Vi adultos compartir alimento aunque el hambre no estuviera resuelta. Y fue en uno de esos momentos, cuando el sol ya caía y la sombra empezaba a alargarse, que la pregunta volvió más clara que nunca. ¿Qué pasaría si todo esto desapareciera? No en una gran catástrofe visible, no con un estruendo, sino poco a poco. Una manada menos este año, otra el siguiente. La sabana seguiría ahí aparentemente intacta, pero sin quienes limpian los restos, sin quienes mantienen a raya a los más numerosos, sin quienes obligan a otros a moverse, a migrar, a no estancarse. Pensé en lo frágil que es este equilibrio y en lo engañoso que resulta desde fuera, porque no se sostiene por un solo rey, ni por un solo cazador perfecto. Se sostiene por una red de presencias constantes, incómodas, persistentes. Mientras la noche caía, entendí algo que me dejó en silencio. La supervivencia aquí no es un acto heroico, es una rutina agotadora. Y quizás por eso resulta tan fácil ignorarla. Y fue en ese silencio final, cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Hasta ese momento había venido observando, comparando, intentando entender cómo funcionaba este engranaje salvaje. Pero de pronto dejé de buscar patrones y me quedé quieto, simplemente sintiendo el lugar. La noche cayó sin ceremonia. El calor se disipó despacio y el aire empezó a llenarse de sonidos bajos, casi imperceptibles. Respiraciones, pasos lejanos, la vida continuando sin necesidad de ser vista. Ahí comprendí que había estado haciendo la pregunta equivocada.
Siempre pensé que entender la sabana era descubrir quién era el más fuerte, quién cazaba mejor, quién dominaba a quién imponía su presencia sobre los demás. Pero después de todo lo que había visto, esa idea empezó a parecerme incompleta. Aquí la fuerza no se nota en los momentos espectaculares. No vive en el ataque perfecto ni en la victoria visible. Vive en la constancia. En volver a levantarse al día siguiente. En seguir caminando cuando el cuerpo ya no quiere. En ocupar un lugar que nadie aplaude, pero del que todos dependen. Me di cuenta de que había animales que nunca protagonizan los relatos grandiosos y sin embargo sostienen el escenario entero. No porque sean admirados, sino porque cumplen una función que nadie más puede asumir. Y eso me obligó a mirar de otra manera. Dejé de pensar en términos de depredadores principales y secundarios. Dejé de buscar héroes. Empecé a pensar en roles. En lo que ocurre cuando uno de esos roles desaparece, en cómo un pequeño vacío puede expandirse lentamente hasta alterar todo. No fue una revelación repentina, fue más bien una sensación incómoda, como darse cuenta de que has estado mirando un cuadro desde el ángulo equivocado durante años. Entendí que estas criaturas tan fáciles de despreciar desde lejos no necesitan ser comprendidas por nosotros para existir. Somos nosotros los que necesitamos comprenderlas para no romper lo que no sabemos reemplazar. Y en ese momento sentí algo parecido al respeto, no admiración romántica, respeto silencioso. Respeto por una forma de vida que no pide permiso, que no se detiene a explicarse, que no busca encajar en nuestras categorías. Aquí nadie actúa para ser querido, se actúa para permanecer. Pensé en lo arrogante que puede ser nuestra mirada cuando juzgamos desde fuera, cuando etiquetamos como cruel lo que simplemente responde a una necesidad, cuando llamamos feo a lo que no se diseñó para agradarnos. La sabana no es un espectáculo preparado para nosotros, es un sistema que funciona con o sin testigos. Y quizá eso sea lo que más me impactó, que el equilibrio del que tanto hablamos no es delicado por ser frágil, sino por ser preciso. Cada ausencia pesa, cada desaparición deja un eco. Esa noche entendí que no estaba aquí para contar quién gana y quién pierde. Estaba aquí para aprender a observar sin imponer mis expectativas. Para aceptar que hay formas de vida que no encajan en nuestras historias favoritas, pero que aún así sostienen el mundo. Y mientras el cielo se llenaba de estrellas y el suelo conservaba el calor del día, supe que ya no podría volver a mirar este lugar de la misma manera. Porque una vez que entiendes que la verdadera fuerza no siempre se ve, empiezas a notar todo lo que antes ignorabas. Y fue justo ahí, en ese cansancio silencioso que se extendía con la noche, cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. Me senté a observar sin buscar acción, sin esperar persecuciones, ni choques, ni sangre. Solo a mirar cómo el paisaje respiraba cuando parecía que nada ocurría. Y entendí que hasta ese momento
había estado haciendo la pregunta equivocada. Siempre quise saber quién era el más fuerte, quién cazaba mejor, quién imponía respeto, quién dominaba el territorio. Pero la sabana no responde a esa pregunta. La sabana responde a otra mucho más incómoda. ¿Quién es verdaderamente necesario? Mientras la oscuridad envolvía el horizonte, vi cómo los mismos animales, que muchos llaman despreciables, seguían ahí. No celebraban victorias, no defendían títulos. Simplemente cumplían su función una y otra vez. Empecé a notar que no todos los supervivientes brillan. Algunos sostienen, algunos limpian, algunos evitan que todo se desborde. Y no lo hacen porque alguien los admire, lo hacen porque sin ellos el sistema se rompe. Ese fue el momento en que dejé de mirar a la sabana como un escenario de héroes y villanos, y empecé a verla como lo que realmente es una red. Una red tensa, imperfecta, cruel a veces, pero sorprendentemente precisa. Cada especie ocupa un espacio que nadie más puede llenar del todo. Cuando una desaparece, no queda un hueco visible de inmediato. Queda un desequilibrio silencioso. Y eso es lo más peligroso. Pensé en lo fácil que es amar a los animales que encajan en nuestras historias, los grandes, los bellos, los que representan fuerza sin incomodarnos. Pero la vida no se sostiene solo con belleza, se sostiene con constancia, con resistencia, con tareas que nadie aplaude. En ese momento me di cuenta de algo que me desarmó un poco. No necesitamos entender cada detalle de este mundo para respetarlo, pero sí necesitamos dejar de juzgarlo desde fuera. Porque aquí no hay espacio para la moral humana. Aquí no hay maldad ni bondad, solo consecuencias. Una especie no existe para gustarnos, existe porque cumple un papel. Y quizá ese sea el error más grande que cometemos cuando hablamos de la naturaleza, querer que funcione según nuestros valores, en lugar de aprender a leer los suyos. Mientras la noche avanzaba y los sonidos cambiaban, sentí una mezcla extraña de humildad y admiración. No estaba frente a un espectáculo diseñado para mí. Estaba frente a un sistema que seguiría funcionando con o sin mi presencia. Eso me hizo guardar silencio. Porque hay momentos en los que entender no significa explicar, significa aceptar. Aceptar que la supervivencia no siempre es justa. Aceptar que no todos los protagonistas son carismáticos. Aceptar que lo indispensable no siempre es visible. Y desde ese punto, ya no pude volver a mirar a estos animales de la misma manera. No como criaturas secundarias, no como notas al pie del gran relato salvaje, sino como pilares discretos de un equilibrio que, aunque no siempre comprendamos, sostiene toda la vida que vemos y mucha de la que nunca notamos.